Bueno, en nuestra última sesión de hoy vamos a tratar un tema que no es súper teológico. Nuestro último tema sobre el asunto del rapto, pues hay muchas cosas que decir de eso, muchos argumentos que tenemos que analizar, pero el tema que vamos a trazar ahora es un tema de mucha importancia, un tema que tiene que ver con la práctica específicamente. Vamos a tener una oración y luego entramos a estudiar la lección número 18, lo que Jesús dijo acerca de vivir una vida de servicio. Padre, pedimos tu compañía al estudiar esta lección tan importante. Ayúdanos, Señor, no solo a asimilar el conocimiento, sino a asimilar la práctica. Te damos gracias por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia describe dos grandes misterios: el misterio de la piedad y el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad se caracteriza por el amor propio, la codicia, el egoísmo, el egocentrismo, el autoservicio. Por el otro lado, el misterio de la piedad, que también se menciona específicamente en la Biblia, se caracteriza por el altruismo, el sacrificio y el servicio a los demás. Lucifer fue el primer ser en el universo que manifestó el misterio de iniquidad. Estaba insatisfecho con su posición, quería ascender. En realidad cometió 4 pecados según Ezequiel, el capítulo 28. En primer lugar, se enorgulleció de su belleza. En segundo lugar, de su sabiduría. En tercer lugar, de su posición de poder. Y en cuarto lugar, de su riqueza. Todo eso se menciona en Ezequiel, el capítulo 28 y los versículos 12 al 17. Estos dos misterios a través de la historia han estado en conflicto uno con el otro, en conflicto mortal. El misterio de iniquidad se manifiesta de una forma patente en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el espíritu del misterio de iniquidad. Dice: se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El misterio de iniquidad tiene la característica de querer ascender, de ocupar el primer puesto, de ser servido más bien que servir. Lucifer quiso ascender y por eso Dios le dijo en Isaías 14 que iba a ser derribado. Por el otro lado, el misterio de la piedad se caracteriza por dar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se caracterizan por dar. Ellos envían los ángeles y los ángeles actúan para bendecir a la raza humana. Descienden para servir a los demás. Hay varios textos de la Biblia que usan la palabra dar. Quiero leer esos versículos como los encontramos en la página 254, porque nos enseña la ley de la vida. La ley de la vida es dar, no recibir, no acaparar. En Mateo 20, 27 y 28 encontramos estas palabras: y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos.
no solo nos pide dar, sino que lo hizo. Noten Juan 3:16, el texto más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo escribió: más bienaventurado es dar que recibir. En Mateo 10 y el versículo 8 encontramos que Jesús dijo: gratuitamente has recibido, da libremente. Tenemos también en Lucas 6:38 que con la medida que damos es la medida que recibimos. Dice allí: dad y se os dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se os dará en vuestro regazo. Porque con la medida con que medís, se os volverá a medir. En 2 Corintios 9 y el versículo 6 y 7, el apóstol Pablo enseñó la misma lección. Escribió esto: y digo esto, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Vieron la cantidad de veces que se usa la palabra dar en estos pocos versículos que he escogido al comienzo de esta lección? Ya vimos en una lección anterior, en la historia de la mujer samaritana, que Dios, el Señor Jesucristo, le dijo a esta mujer: si tú bebes el agua del Espíritu Santo, luego te conviertes en una fuente para dar a otros. Eso fue lo que hizo. Cristo trajo la salvación a su alma y luego entonces ella inmediatamente fue a su ciudad y compartió lo que Jesús le había dado a ella. Dad y se os dará, como dice el texto. Ahora, hay muchas ilustraciones en la Biblia de este principio, ejemplos también de la naturaleza. El sol se consume a sí mismo para darnos luz. ¿Saben cuánto consume el sol por segundo? 1,5 millones de toneladas por segundo consume el sol para darnos calor y para darnos luz. La luna recibe la luz del sol solo para impartir la luz a la tierra de noche. Las nubes dan su nieve a las montañas. En la primavera la nieve se derrite y las montañas dan su agua a los arroyos. Los arroyos luego dan a otros arroyos, los arroyos a los ríos y los ríos al océano. El océano luego devuelve su agua a las nubes y el ciclo comienza de nuevo. Si en algún momento las montañas dijeran: ay, esta nieve hace que seamos tan lindas, no le vamos a dar la nieve a nadie, inmediatamente terminaría el ciclo de la vida y todos morirían. Los árboles son otra ilustración del principio de dar. Los árboles embellecen el paisaje. El sol golpea los árboles para darnos sombra. El árbol da fruto para que nosotros podamos comerlo. Los árboles eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera y reducen el efecto de los gases de invernadero. Al mismo tiempo nos dan aire puro para respirar. Los árboles nos dan madera para que podamos construir casas. Los árboles proporcionan un lugar en sus ramas para las aves construir nidos. Todo el principio es dar. Las abejas
que dan miel, también proporcionan una vívida ilustración de esta ley de servicio. Trabajan incesantemente para que podamos disfrutar la miel y también para que polonicen las cosechas de frutas. En California esto es muy común, para que nosotros podamos comer los frutos, y ayudan también en el proceso de la agricultura. Viven para dar. Elena White, en el libro Deseado de todas las gentes, página 12, escribió estas palabras: Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Podríamos proporcionar muchas ilustraciones de este principio de dar como el principio fundamental de la vida, pero permítame dar solo un ejemplo más. En Tierra Santa hay dos mares: el mar de Galilea y el mar Muerto. He tenido el privilegio de estar en ambos lugares. En el mar de Galilea los pájaros alegran el aire con sus cantos. Los peces florecen en sus aguas. ¿Por qué está lleno el mar de Galilea de vida? Por la sencilla razón de que el agua le entra por el norte y el agua sale por el sur. Recibe agua para dar agua continuamente. Pero al sur del mar de Galilea está el mar Muerto. Este cuerpo de agua recibe, pero no da. El resultado es una zona árida, seca y sin vida. Ninguna exuberante vegetación existe alrededor del mar Muerto. Ningún pez florece en sus aguas, ningún pájaro llena el aire con sus cantos. El mar está muy bien nombrado muerto, porque no da. El área de vida a donde las personas les resulta más difícil aplicar la ley del servicio, la ley de dar, es en la forma como manejamos el dinero. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Timoteo, el capítulo 6, estamos hablando ahora de mayordomía, una de las doctrinas cardinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A la gente les resulta difícil dar dinero. La tendencia es acaparar. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 6, y el versículo 6 al 10, unas palabras muy sabias. Escribió esto: sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. ¿Es cierto eso? Absolutamente. Y algunos dirán, bueno, pero el muerto en el féretro tiene el traje y mucho que le sirve. Así que teniendo, dice Pablo, el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Palabras sabias
del apóstol Pablo. Yo siempre he dicho que hay dos clases de personas en el mundo: los ricos y los que envidian a los ricos. Y ustedes posiblemente no están de acuerdo, pero si se fijan, muchas veces envidiamos a los que tienen mucho y no nos damos cuenta en muchos casos lo miserables que son los que tienen muchos recursos y los acaparan. Es muy difícil para nosotros darnos cuenta de que Dios nos da todos los recursos necesarios para ganar dinero. En Deuteronomio 8:18, Dios le dijo a Israel: yo soy el que te doy poder para acumular riqueza. Dios nos da vida, nos da tiempo, nos da salud, nos da talentos, nos da inteligencia con que ganar dinero. Es decir, la honra y la gloria es para Él. Lamentablemente, la mayoría de las personas acumulan el dinero y lo usan con fines egoístas. Jesús tuvo más que decir del dinero que de cualquier otro tema en los evangelios. Me da la impresión de que Jesús veía los peligros del dinero, los potentes peligros del dinero. El dinero puede ser de gran bendición o puede también ser una maldición increíble. Las masas de hoy están viviendo la parábola de Jesús sobre el hombre que construyó graneros cada vez más grandes para albergar su grano. Como el hombre rico en la parábola de Rico y Lázaro, este hombre vivió suntuosamente mientras que los necesitados sufrían gran necesidad. Vamos a leer esa parábola de Jesús. Y les dijo: mirad, es decir, presta atención, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de bienes que posee. Sigue diciendo, entonces les refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? En otras palabras, todo lo que tienes, ¿para quién es? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Sabe lo que yo digo, por ejemplo, al dueño de Amazon? Multimillonario. ¿Sabe lo que yo le digo a él? Algún día todo lo que tú tienes va a ser mío. Porque cuando Cristo venga, nos va a dar todas las cosas. El peligro de estas grandes corporaciones inmensas, que el propósito es acumular y acumular y acumular, mientras que los pobres trabajadores luchan nada más para sobrevivir. Dios tendrá en cuenta ese asunto. Hoy el granero de esta parábola es la bolsa, el banco o el colchón. Los planes futuros de este hombre se vieron frustrados cuando perdió su alma. Jesús dijo correctamente en Mateo 16, 25 y 26, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre en rescate por su alma? Jesús nos animó a hacer tesoros en el cielo. Dice en Mateo 6, 19 al 21,
No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulad para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El problema de no ser generoso no es un problema de dinero, es un problema del corazón. Hay que reparar el corazón. Yo mencionaba que yo tenía un pastor asociado a donde yo pastoreé en Fresno por 20 años en una iglesia, y él era de mucha ayuda. Era jubilado, pero trabajaba como chairman de la junta, etcétera. Y él siempre decía, cuando se paraba para hacer la apelación de los diezmos y ofrendas, decía: en esta iglesia hay mucho dinero, todo está en el bolsillo de ustedes. Y así sucede mucho en la iglesia. El dinero está en el bolsillo de los miembros de la iglesia, y la iglesia padece necesidad, los pobres padecen necesidad, la iglesia languidece. Hoy no es tiempo de acaparar, es tiempo de invertir en la causa del Señor. Ahora alguno dirá: ¿cómo depositamos dinero en el cielo? ¿Cómo podemos enviar nuestro giro de dinero al cielo? La respuesta ustedes saben cuál es. Podemos invertir en su causa aquí en la tierra, que pagará dividendos de almas en el reino venidero. Todo dinero que nosotros invertimos en la causa del Señor, que resulta en ganancia de almas, es dinero que pagará dividendos eternos, porque habrá almas en el reino como resultado de la inversión que nosotros hemos hecho. Ahora hablemos un poco del diezmo. Un momento de silencio. Hablemos del diezmo. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo no mandó a guardar el diezmo directamente, ni mandó tampoco a guardar el sábado. Dice que guardaba el sábado, iba a la sinagoga el sábado, pero no dijo: diezmen. ¿Por qué? Porque los judíos estaban guardando el sábado. De nada valía decir: guarden el sábado. Los judíos estaban diezmando la menta, el eneldo y el comino. Imagínense tratar de diezmar el comino, las semillitas. 9 para mí, 1 para él. Claro, podía empezarlo, supongo. 10 para Dios y 90 para mí. Ahora, deben preguntarles esto. ¿Ustedes creen que Dios es muy mezquino porque nos pide el 10% de diezmo? Imagínense que yo comenzara una empresa, porque tengo un amigo que es multibillonario, y él dice: mira, yo te voy a dar todo el dinero para que tú empieces la empresa, te voy a pagar todos los empleados, te voy a dar todo el capital, y yo lo único que quiero es que tú te quedes con el 90 y me dejes el 10. ¡Ay, qué mezquino eres! No, ese es un negociazo. Claro que sí, con mucho gusto. Dios nos pide que nosotros le devolvamos el 10%. Y escuchen bien, esto es muy importante. La devolución del diezmo no es generosidad, es un asunto de honestidad, porque no es nuestro. Pasa por nuestras manos directamente al Señor. Algunos dicen: pero pastor, yo no tengo suficiente dinero para diezmar. Y lo que yo les digo es que yo te doy una fórmula donde siempre te va a alcanzar para diezmar. Diezma primero. Pero entonces no puedo pagar las cuentas. Entonces, mejor pagar las cuentas y robarle a Dios. Claro que no. Hay que devolver el diezmo primero, y se debe devolver en la iglesia para el sostén de la predicación del evangelio.
Ahora, aunque el Señor Jesucristo no dio un mandato directo de diezmar, Él tuvo algo que decir en cuanto al diezmo. Noten Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas, es decir, la justicia, la misericordia y la fe, sin omitir aquellas, es decir, sin olvidar diezmar la menta, el eneldo y el comino. Durante su ministerio, Jesús no dio órdenes explícitas, como le mencionaba, a guardar el sábado y diezmar. Y la razón es sencilla. Los judíos estaban diezmando y estaban guardando el sábado. Lo mismo podemos decir de la actitud que tenía Jesús para con las ofrendas. Jesús tuvo por sobreentendido el consejo de que se debe diezmar, pero Jesús también habló de ofrendas. Noten la historia extraordinaria de Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre vino y echó 2 blancas, que equivalen a un cuadrante. Él llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Escuchen bien, la generosidad no se mide por la cantidad que da, sino por lo que le queda después que dio. Voy a repetir eso. La generosidad no se mide por la cantidad que damos, sino por lo que nos queda después que hemos dado. Esta viuda dio todo. Por eso dio más que los otros, porque los otros solamente dieron una pequeña cantidad de lo que tenían. Ella lo dio todo. Podemos recordar también a la viuda a donde fue Elías. Jesús mencionó esta historia en Lucas 4, 25 y 26. Vamos a leerlo y luego les voy a contar la historia. Pero en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Recuerdan la historia de la viuda? Había una sequía en Israel. Estaba usando el último aceite y la harina que tenía para hacer unos panes, comer ella y su hijo para morirse. Y llega Elías, el profeta, a la casa y le dice: ¿tienes algo que comer? Y él dice: estoy haciendo un par de panes, usando el último aceite y la última harina que tengo para luego morirnos, mi hijo y yo. Y ahora Elías parece ser muy egoísta, porque le dice a la viuda: mira, hazme a mí un pequeño pan primero. Porque robándole a la viuda, ¿no? Hazme un pequeño pan primero. Si la viuda estaba por comerse su última pan para morirse. Pero luego Elías le dio una promesa. Le dijo: si haces eso, no va a escasear ni la harina ni el aceite hasta que llueva sobre la tierra otra vez. Ahora la viuda estaba en un dilema. Dice: pájaro en mano o 2 volando. ¿Qué seguridad tengo de que si yo hago lo que dice el profeta, que de verdad va a cumplirse la promesa que él dio? Pero ella escogió obedecer lo que dijo el profeta. El profeta, el ministro de Dios.
Y cuando ella hizo eso, no escaseó ni la harina ni el aceite hasta que llovió sobre la tierra. Por eso dice Dios, traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa, y abriré las ventanas del cielo y te derramaré bendición hasta que sobreabunde. La única forma como puedes saber que eso es cierto es probándolo. Por fe, creerlo y hacerlo. Y les aseguro, hermanos y hermanas, en mi experiencia personal, yo diezmo y devuelvo un segundo diezmo. Además de eso, de contribuir para necesidades individuales, para los conquistadores, para los pobres, para diferentes proyectos. Y les digo una cosa, que mientras más doy, más bendiciones recibo. Una de esas bendiciones es buena salud. Gracias a Dios. Que a los 73 años puedo predicar 4 horas seguidas. Duermo bien, como bien. Todas esas son bendiciones de Dios. Cuando somos fieles, hermanos y hermanas, Dios se encarga de bendecirnos más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Saludos a su amigo y pastor David Salazar para invitarles a participar de nuestro evento estelar de cada año. El evento es el Congreso Anual de Zoom TV Latino. Por ende, haz planes de participar en este evento y si no lo has hecho todavía, inscríbete en nuestra lista de suscriptores para compartir, para recibir la información. Esperamos que tú puedas asistir y que Dios te bendiga, es nuestro deseo y oración. En el libro de Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 10 dice: traed todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa, que es la iglesia. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no derrama bendición así, bendición mezquina, no. Dice, te voy a dar hasta que sobreabunde, más de lo que tú te puedes imaginar. Cuando somos fieles al dar nuestros diezmos y ofrendas, recibimos bendiciones tan grandes que no tenemos espacio para recibirlas. Eso es lo que promete Dios. Jesús dijo que era extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. No porque sea pecaminoso ser rico, sino porque los ricos se enamoran de sus riquezas y descuidan las necesidades de sus semejantes que son menos afortunados que ellos. Y eso fue lo que hablamos hace un par de presentaciones sobre la historia del rico y Lázaro. Solamente le dejaba las migajas a Lázaro. Y los perros venían y lamían sus llagas. Es decir, decía, si quieres estar debajo de la mesa está bien, cómete unas migajitas de pan. Pero no hacía lo necesario para aliviar el sufrimiento de ese pobre Lázaro. Por favor, lean cuidadosamente, con espíritu de oración, Marcos 10, 17 al 31. La lección central que estamos estudiando en esta lección, que es muy práctica, se encuentra repetidas veces en este pasaje. Les animo que lo lean. No planearás invertir en el Banco Universal del cielo siendo fiel a Dios, no solamente con tu dinero, sino con tu tiempo, talentos y fuerza física. Ojalá que Dios nos dé el corazón para hacer eso. Ahora, quiero concluir nuestro estudio hablando de la revelación más grande de lo que es ocupar una posición de humildad en comparación con otra persona. Ahora, yo voy a compartir con ustedes algo con lo cual algunos están en desacuerdo. Quiero decirles, el Padre y el Hijo son 100% Dios. Son igualmente Dios. Ninguno es menos Dios que el otro. Pero ahora escuchen bien.
El Señor Jesucristo desde la eternidad pasada, en su ministerio terrenal, ahora en el cielo y por la eternidad, voluntariamente se ha sujetado a la autoridad de su Padre. Y algunos dicen, Él debe reclamar sus derechos. Si es igual 100% Dios, ¿cómo se va a sujetar a la autoridad del Padre? Debe reclamar sus derechos. Yo quiero ahora mostrarles, y no vamos a poder leer todos los versículos, pero vamos a leer un buen número de versículos, a donde la más grande demostración, hermanos y hermanas, de este principio, de estar dispuesto de dar, de ocupar el segundo lugar, de servir, está en la relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. 100% Dios, pero voluntariamente sujeto a la autoridad de su Padre. Hablemos de la creación. Ya hablamos sobre eso en un tema anterior. ¿Quién creó este mundo? El Padre. ¿Cómo lo creó el Padre? Ustedes saben que leímos una cita del Espíritu de Profecía donde dice que Jesús desempeñó la voluntad del Padre en la creación de este planeta. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Nos dice en Juan 1 y el versículo 1 al 3. Y ustedes dicen, bueno, entonces Jesús es inferior al Padre porque el Padre desarrolló el plan y Cristo implementó el plan conforme a el plan del Padre. ¿Es inferior Jesús por eso? No, no es inferior, es 100% Dios. Y saben que la sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas que el Señor Jesucristo desempeñó la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. No solo cuando creó al hombre aquí, en armonía con el plan del Padre, sino aún en el cielo, todo el universo fue creado por Jesús, implementando el plan del Padre. Ahora, esa es la creación. Podría leer varios versículos. Leamos uno nada más, el que encontramos en 1 Corintios 8 y el versículo 6. Fíjense lo que dice. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Amén. Del Padre por el Hijo. El Hijo desempeñando la obra del Padre, aunque es 100% Dios. ¿Quién envió a Jesús a este mundo? ¿Será que Jesús vino por su propia cuenta? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Jesús hizo la voluntad de su Padre. Es más, la hermana White dice que Jesús le pidió permiso al Padre para venir a redimir al hombre. Pero si Jesús es igual al Padre, 100% Dios, ¿por qué tiene que pedir permiso? Porque Jesús ha voluntariamente sujetado su voluntad a la voluntad de su Padre. El Padre envió a Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. ¿Quién es ese personaje? El Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién preparó el cuerpo encarnado de Jesús? El Padre. Noten lo que dice Hebreos 10, 5 al 7. Por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, aquí está hablando Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Está hablando al Padre. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién preparó el cuerpo de Jesús para la encarnación? El Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Heme aquí para hacer tu voluntad. Yo pregunto, ¿Jesús exaltó a su Padre durante su ministerio? Sí, Señor.
Fíjense lo que dice Juan 14, 28. Oísteis que yo os dije, voy y vuelvo a vosotros. Si me amareis, os gozaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Wow. Juan 5:30, Jesús dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre que me envió. Otro texto, Juan 6:38, hay muchísimos más. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién hizo Jesús durante su encarnación? Del Padre. ¿Siguió siendo Dios 100%? ¿Tanto Dios como el Padre? Sí, Señor. Pero vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, en el huerto de Getsemaní, ¿la voluntad de quién quería ser Jesús? Vamos a leer Mateo 26, 39 y los versículos 42 y 44. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Por segunda vez, versículo 42, se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44, dejándolo, se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Ahora yo pregunto, ¿a quién glorificó Jesús? Noten Juan 17, 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. ¿A quién glorificó Jesús? A su Padre. Y le está pidiendo a quién que lo glorifique a él. El Padre. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre. Y usted dice, pastor, Jesús se resucitó con su propio poder. Jesús tiene inmortalidad. ¿Sí? Jesús se resucitó a sí mismo, pero déjenme explicarles cómo ocurrió. Cuando Jesús murió en la cruz, lo último que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben por qué dijo eso? Porque en la mañana de la resurrección, el Padre tenía que llamarlo del sepulcro. Y el Espíritu de profecía dice que en la mañana de la resurrección descendieron dos ángeles del cielo. Uno de los ángeles rodó la piedra y se sentó encima de la piedra. El otro ángel se paró delante del sepulcro y dijo, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. Amén. Y en ese momento, escuchen bien, Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Pero el Padre fue el que le autorizó que resucitara y que tomara su vida de nuevo. Y usted dice, ¿el Padre resucitó a Jesús? Vamos a leer algunos versículos. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hechos 30, 30 veces en Hechos dice que el Padre lo resucitó. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Hechos 13:30. Hechos 13:37. En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Hechos 17:31, por cuanto el Padre ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, ¿al qué? Al resucitarle de entre los muertos. Según el libro de Hechos, ¿quién resucitó a Jesús? El Padre. ¿Quién exaltó a Jesús al cielo? El Padre. Bueno, ¿y Jesús acaso no es Dios? ¿No debe exigir sus derechos? No, porque ese es el principio del misterio de iniquidad. La relación entre el Padre y el Hijo nos enseña cómo debemos hacer nosotros. ¿Quién exaltó a Jesús? El Padre.
Noten lo que dice Filipenses el capítulo 2 y el versículo 5 al 11. Hay a vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora escuchen, como se humilló, ahora ¿qué va a hacer Dios? Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién exaltó a Jesús? ¿Y quién le dio el nombre? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y dice en Hechos 5:31, a este lo ha enaltecido Dios con su diestra, como príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Yo pregunto, ¿Jesús está sujeto a la autoridad del Padre ahora en el cielo? Vamos a leer 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Tienen algún problema con eso? ¿Que Jesús es la cabeza de todo hombre? No, no hay problema. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Ese sí es problemático, ¿no? Y Dios es la cabeza de Cristo. ¡Wow! ¿Y eso está mal? ¿Que Dios es la cabeza de Cristo? No, ambos son Dios. Yo pregunto, si el hombre es la cabeza de la mujer es inferior al hombre? No. ¿Es menos humana? No. Tiene diferente función. Ahora, yo pregunto, ¿quién nombró a Jesús para ser juez? El Padre. Note lo que dice Hechos 17:31. Por cuanto el Padre ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado. ¿Quién designó a Jesús como juez? El Padre. ¿Quién le da el reino a Jesús? Finalmente. Daniel 7:13 y 14 dice que el Padre le da ¿qué cosa? El Padre le da el reino. Va al anciano de días y el anciano de días le da el reino. Cuando Cristo regrese a la tierra, ¿en la gloria de quién va a volver? ¿A que no adivinan? Del Padre. Noten lo que dice en Marcos 8:38. Pues el que se avergüence de mí, dice Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Wow. Es más, la gloria de Jesús es la gloria del Padre. Porque dice en Hebreos 1 al 3, Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el que nos ha hablado por el Hijo? El Padre nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién constituyó a quién? ¿Quién constituyó a quién como heredero? El Padre. ¿Y por medio de quién asimismo hizo el universo? ¿Quién? ¿Por medio de quién hizo el universo? El Padre, por Jesús. Él es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre. Y la expresión exacta de su naturaleza. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos.
Jesús estará eternamente sujeto al Padre. ¿Y saben que a la gente no le gusta eso? La gente me tilda de hereje por decir eso. Porque piensan que estar sujeto es ser inferior. Falso argumento. Estar sujeto no es ser inferior. Dos personas pueden ser 100% humanos y uno funcionalmente estar sujeto al otro. Fíjense la prueba bíblica de que Jesús se va a sujetar a su Padre en la eternidad futura, después que el pecado sea sacado del universo. Dice allí en 1 Corintios, capítulo 15 y el versículo 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. Porque, voy a agregar aquí de quién está hablando, porque hay muchos pronombres aquí y hay que estudiarlo con cuidado para saber de quién está hablando. Porque el Padre ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. El Padre ha sujetado todo debajo de los pies ¿de quién? De Jesús. Pero cuando el Padre dice, todas las cosas están sujetas a Él, cuando el Padre dice, todo está sujeto a Jesús, claramente el Padre está exceptuado, aquel que le sujetó todas las cosas. El Padre es la excepción de lo que está sujeto a Jesús. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas a Jesús, entonces el Hijo mismo también será sujeto al Padre que le sujetó todas las cosas, para que Dios, el Padre, sea el todo en todos. Amén. Eternamente el Hijo se sujetará a la voluntad del Padre. Este mensaje es vital, hermanos y hermanas. Jesús muchas veces dijo, el que es primero, hágase postrero. Y el que es postrero sea primero. No porque uno sea inferior al otro, sino está la ley del servicio, la ley de dar, la ley de ocupar el segundo lugar, en términos de función, no en términos de naturaleza. No digan por ahí que el pastor Borg cree que Cristo es inferior al Padre porque está sujeto al Padre. No. Es cuestión de función. No cuestión de su naturaleza como Dios. Es 100% Dios. Vamos a leer algunos textos aquí ya para concluir el tema que estamos tratando. Marcos 9, 33 al 35. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa Jesús les preguntó a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último. Y Jesús no solo lo predicó, sino lo practica. Y de todos, y el siervo de todos. El más grande es el siervo. A nosotros nos resulta difícil creer eso porque somos egoístas por naturaleza. Queremos ser los primeros. Noten el siguiente ejemplo, Lucas 14, 7 al 11. Observando a los invitados cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola diciéndoles, cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él y que viniendo el que os invitó a ti y al otro te diga, da lugar a este. Y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más bien, cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
¿Están entendiendo esto? En Mateo 23, 11 y 12 dice, pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos la tendencia de evaluar a la gente a la luz de su apariencia, los carros que manejan, la casa en que viven, sus títulos educativos, su rango, su estatus social, su asociación de partidos, su género, su nacionalidad, su raza y su casta. Pero para Dios, los más humildes son los más grandes en el reino. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y el apóstol Pedro dijo lo mismo en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte al debido tiempo. Vamos a leer el último texto, Isaías 14:12. Aquí tenemos la historia de Lucifer. Él estaba aquí y quería subir allá. Y como quiso subir allá, el Señor lo bajó acá. Fíjense cómo dice. El misterio de iniquidad es este. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Has sido qué? Derribado. Downward mobility. Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré. ¿Por qué fue echado abajo? Oh, porque él dijo, subiré al cielo. Hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ha sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Cuando Jesús dijo, el que se humillare será exaltado, la humillación es nuestra y la exaltación es de Él. Y el que se exaltare es la persona que se exalta y entonces Dios la humilla. Esta es la lección más importante que podemos aprender en la vida. Dar. Estar dispuesto de ocupar el último lugar si es necesario. Servir. Como toda la naturaleza enseña esa gloriosa lección. Dios nos ha llamado a eso, pero solamente podemos hacerlo si permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, que nos humillemos ante Dios y veamos a la gente como más importante que nosotros y que estemos dispuestos de dar todo lo que tenemos, que estemos dispuestos de servir a aquellos que están en necesidad. Ese es el gran principio de la vida y el egoísmo es el gran principio de la muerte. Que Dios nos ayude a tener el espíritu del misterio de piedad. ¿Sabías que existe un ministerio cuya misión es proclamar la verdad de Dios al mundo y el mensaje final de Dios? ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Zoom TV es igual a Secret Sansil Ministry Televisión. Es un ministerio de enseñanza bíblica 100% de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue fundado en el año 2002 por un grupo de fieles miembros de iglesia y el pastor Esteban Bor, con una misión clara: proclamar la verdad presente en el tiempo del fin. En el año 2017 esta visión se expandió con el lanzamiento de Zoom TV y Zoom TV Latino, dos canales de televisión que transmiten programación cristiana de alta calidad en inglés y español las 24 horas del día. Desde el principio, el enfoque de Zoom TV ha sido doble: alcance externo, llevar el evangelio al mundo, y alcance interno, fortalecer a la iglesia con enseñanzas sólidas, basadas en la Biblia. Nuestra programación está profundamente cimentada en la Biblia y el espíritu de profecía. Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Ofrecemos programas tales como Escuela Sabática, Me Gustaría Saber, sermones, entrevistas, series, salud, cómo vivir la vida, soluciones prácticas a los desafíos de la vida familiar.
programas de música sagrada compartidos por personas de diferentes lugares y trasfondos. Pero este ministerio es más que televisión. Cada mes, nuestros pastores aceptan invitaciones para predicar y enseñar en todo el país, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Esto es Zoom TV, Secrets Unsealed Ministry, un ministerio que proclama la verdad presente en el tiempo del fin. Prepara corazones para el regreso de Jesús y se une con iglesias como la tuya para cumplir la misión. Zoom TV, unidos en la misión.